Son las 7 de la mañana, 2 minutos, 7 de la mañana, 2 minutos. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Luis Eduardo Duque Sanz. Él es licenciado en Educación y especialista en Gerencia del Deporte y la Recreación, el secretario de Deportes de la Gobernación de Risaralda. Doctor Luis Eduardo Duque, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, al doctor Germán, a Fermín, a todas las personas que están ahí en Qué Buena. Un saludo muy especial y gracias por esta invitación aquí a hablar de deporte, que es lo que más nos gusta. Le damos la bienvenida, doctor Duque, al informativo. Le damos los muy buenos días. Contémosle un poquito a nuestra audiencia cómo ha sido esa trayectoria de esa pasión suya por el deporte. Bueno, doctor Germán, la pasión empezó como deportista. Yo desde pequeño, desde los 10 años fui deportista. Tuve la oportunidad de estar en una selección Risaralda de fútbol. Que usted que le ha gustado el deporte sabe que me tocó el profesor Teo, el profesor Walter Aristizábal. Por ahí estuve también, terminé en el colegio Calasanz y al año pude ser el entrenador de microfútbol del colegio, después coordinador de deportes, estudié la licenciatura en educación física, luego me pasé a trabajar a gerenciar la liga, ahí donde conocí a Fermín, donde hicimos muchas actividades y donde hicimos muchos eventos deportivos, ahí en la Liga Risaraldense de Fútbol. Luego tuve la oportunidad de estar en el Club del Comercio como coordinador de deportes, pasé al Deportivo Pereira a trabajar 2 años cuando el Pereira ascendió y me dieron la oportunidad en la administración anterior del gobernador Víctor Manuel Tamayo. 3 años estuve, reemplacé a la doctora Ana Lucía Córdoba y ahorita en el mes de diciembre el doctor Juan Diego Patiño me da la posibilidad de seguir trabajando en lo que es el deporte, la recreación de la cultura de Risaralda. ¿Y cómo ha sido ese balance de este año 2024? Es un año difícil, el señor gobernador lo decía en su rendición de cuentas y yo me uno a esas palabras. El primer año no sabía que era tan complicado, yo no lo viví el primer año del gobierno anterior. Tener un plan de desarrollo, hacer esa armonización, entrar a la dinámica de los presupuestos es muy complicado. Tuvimos unos Juegos Nacionales de la Juventud que por primera vez los íbamos a tener en la historia, entonces teníamos que salir a correr, a trabajar con los deportistas, con las ligas. Ha sido muy complicada, pero lo hemos sacado adelante. Hemos tenido un apoyo muy grande de la gobernación en el sentido del presupuesto, porque muchas gobernaciones del departamento no iban a venir ni siquiera a estos Juegos Nacionales porque no tenían el recurso. Nosotros ya teníamos ese recurso porque desde el principio del año ya lo teníamos apropiado. Entonces fue difícil, pero sacamos adelante el proceso, mejoramos muchos procesos, mejoramos el recurso económico de las ligas, de los entrenadores. Entonces creo que el balance ha sido muy positivo. Obviamente muchas cosas por mejorar, pero creo que hemos hecho la tarea. ¿Y cuál es ese balance de esos Juegos Nacionales y Paranacionales juveniles? ¿Cómo fue la participación? ¿Participaron todos los departamentos? ¿Y cómo se distribuyeron ahí las medallas? Yo lo tengo que decir, doctor Germán, que el ministerio tuvo que ver mucho en que los 32 departamentos participáramos, porque es la primera vez en muchísimo tiempo que se le entrega todo el recurso, porque todo lo que fue hospedaje, alimentación y transporte lo asumió el ministerio. No le exagero cuando en un chat que tiene el señor gobernador más de 12 departamentos no iban a asistir, porque decían no tenemos el recurso para asistir, no vamos. Gracias a que el ministerio entregó ese recurso, todos los 32 departamentos participaron. Es la primera vez, yo creo, doctor Germán, que va a ser el evento más importante en el futuro, porque estamos hablando de la reserva deportiva, que en Colombia tenemos que trabajar mucho la reserva deportiva. Porque de ahí saltan allá a participar ya a nivel internacional en otros eventos. Los chicos que hoy tuvimos acá en el eje cafetero son los que vamos a tener en Los Ángeles 2028. En los Olímpicos. Mire que ya comenzaron a Entonces, exportar deportistas. Es lo más importante. Y ahí tenemos que hacer una evaluación. Digamos que los resultados nos dieron un 8º lugar en el deporte tradicional, convencional. Y es un buen resultado, pero hay que evaluarlo. ¿Quiénes ganaron los Juegos? Ganó Antioquia, por primera vez en muchísimo tiempo. Antioquia Valle Bogotá. Eso normalmente los poderosos. Siempre. Antioquia, Valle, Bogotá, siempre se llevan ahí los premios. Sí, siempre. Ahí el 4 al 10 es la pelea buena. Donde está Cundinamarca, donde está Boyacá, Atlántico, Bolívar, Risaralda, Caldas. ¿Cuál me falta? Es decir, de los 32 departamentos ocupamos el 8º lugar. El 8º lugar, sí señor.
qué En los ¿Van a ser cada Germán, cuánto? ¿Van a ser cada cuánto? Cada 4 años. igual en los paranacionales, pues hay Van que también simultáneamente. evaluar y buscar como las posibilidades. Lo escuché diciendo de que haya mayor participación de deportistas paranacionales. Nosotros tenemos una deuda, Fermín. La deuda es en el paradeportismo. Ajá. Definitivamente nosotros desde hace mucho tiempo tenemos ese diagnóstico. El departamento de Risaralda lo que hacía era esperar a que el paradeportista llegara a tener resultados. Y no se hacía un trabajo previo. En la reserva Risaralda no era bueno en el paradeporte. Ahora le estamos trabajando, ya tenemos polos de desarrollo en 4 municipios del departamento Wow. para hacer paradeportes, porque esa es una deuda, Claro. eso está clarísimo. Nosotros tenemos deportes como la paranatación, que es muy fuerte. Muy fuerte. Tenemos mundialistas, Son tenemos muy un fuertes chico en la olímpico, natación. pero por ejemplo no tenemos para atletismo. Deuda de nosotros. No tenemos muchos deportes que le entregan una buena medallería en los Juegos Nacionales. Entonces, esa es una tarea que estamos trabajando fuerte. Nos saltamos. Y en los Juegos Nacionales que se hicieron en el eje cafetero, ¿cuál fue el balance que dejan esos Juegos que se desarrollaron acá en El esa balance área? es muy positivo porque le entrega al eje cafetero una bandera que somos capaces como región de sacar adelante un evento internacional, un evento nacional fuerte internacional. Es más, ya los 3 gobernadores están hablando, hasta hablamos de 4 gobernadores con el Tolima, para hacer eventos internacionales y montar un gran evento juvenil en 2 años. Esa es la idea que nosotros tenemos y ya nos están pidiendo un Panamericano de Bádminton, ya nos están pidiendo de rugby, nos están pidiendo de diferentes deportes venir al eje cafetero, sobre todo Pereira, que es estratégico, para que podamos venir y trabajar en deportes. Cuando piensa uno y escucha la realización, Germán, del desarrollo de unos Juegos Nacionales, de una vez en la mente se llega el mensaje: ¿qué nos queda? ¿Qué nos va a quedar en el tema de escenarios deportivos? ¿Qué nos dejaron los Juegos Nacionales en lo que tiene que ver a escenarios deportivos reales, en condiciones óptimas para seguir desarrollando deportes allí? Aquí tengo que ser muy autocrítico. Risaralda, de los 3 departamentos, el que menos quedó con el escenario fue Risaralda. Y eso hay que decirlo. Y uno tiene que ser muy sincero con la comunidad. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando se proyectaron los Juegos Nacionales, se proyectaron sin una planeación y sin tener recursos. Porque cuando llegamos ya había, digamos que la mirada de tener varios escenarios nuevos y no hubo escenarios nuevos. No hubo. O sea, hubo modernización de escenarios. El complejo acuático quedó espectacular, quedó hermoso, pero es un escenario que existía. El Parque del Café era un escenario que existía, que quedó también hermoso, pero era un escenario que existía. Los 2 coliseos, menor y mayor, se modernizaron los 2, pero existían. Lo único nuevo va a existir ahora. Apenas vamos a arrancar la deuda que tenía el departamento del municipio para trabajar en el multipropósito. Ese multipropósito es lo mejor que hay. Ese multipropósito va a ser la posibilidad que hay. El Coliseo Mayor, que había venido registrando algunos inconvenientes en su infraestructura para la terminación, ¿en qué quedó? ¿En qué paró ese tema? El Coliseo Mayor tuvo una dificultad que cuando lo hicieron se quedó pendiente el techo, la parte de la estructura del techo, la brecha. Sucede que aquí hay una infraestructura en el techo que hace falta un reforzamiento estructural. Ese reforzamiento estructural hace que nosotros en más o menos en 2 meses estemos entregando ya el escenario a la administración del municipio. Ah, qué bueno, esa es una muy buena noticia. Ya se puso también el ladrillo para el multipropósito del Coliseo allí en las canchas de Gama. Esta semana asistimos con el gobernador y el alcalde de la ciudad de Pereira, que es un escenario, bueno, digamos que el escenario nuevo también, pues la pista de lanzamiento de tiro con arco, ¿no? Que sí, hermoso. Quedó de 3 pisos, quedó el mejor en Sudamérica, dicho por Sara López y por los deportistas. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿cómo ha sido la coordinación, la articulación de la Secretaría de Deportes del departamento con las municipales, con los alcaldes municipales? Porque ha sido espectacular. La unión de recursos y
y digamos el trabajo que se puede hacer con el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte, y es mucho lo que se puede lograr. Es mucho, doctor Germán, pero aquí hay una situación que yo creo que usted la conoció de primera mano, y es que definitivamente no somos un departamento que haga proyectos en fase 3. A nosotros se nos queda siempre corto la fase 3. ¿Y qué es la fase 3 para que la gente lo entienda? Es tener unos estudios y diseños de los escenarios deportivos para que cuando tengamos la posibilidad de recursos podamos trabajar en ellos. Entonces nosotros, el señor gobernador hace más o menos un mes, se consiguió un recurso importante para algún municipio, y le cuento que los únicos proyectos en fase 3 estaba de aquí de Dos Quebradas el estadio, que está en fase 3, el estadio de Dos Quebradas. Está la cancha la pista atlética de Risaralda. Y son los únicos 2 escenarios en todo el departamento de Risaralda que está en fase 3. El único. ¿Y cuántas fases son? En Dos Quebradas, por ejemplo, el estadio Dos Quebradas. El estadio de Dos Quebradas está en fase 3. Lo que pasa es que el señor alcalde... Esa es la última fase. La última fase. O sea, cuando usted tiene la fase 3, usted ya tiene todo el estudio de suelos, de presupuestos, todo. Ya tiene diseñado qué es lo que va a hacer, todo lo que va a contemplar y sobre todo cuánto va a valer ese escenario, ya usted lo puede licitar. En la fase 3 usted ya llega y lo pone a licitar. ¿En ese diseño lo que hay lo demuelen o se utiliza? Dependiendo de la propuesta, no sé la propuesta en este momento, porque le doy el ejemplo, el estadio de Dos Quebradas está mal ubicado, mal orientado. La gobernación de Risaralda, siendo yo alcalde, lo hicieron al contrario, porque Planeación fue el que se encargó de los diseños. ¿Sabía, Fermín, eso? Planeación me ayudó a mí con los diseños, la planeación departamental, y lo hicieron en sentido contrario del sol. Sí, exacto. O sea, eso lo van a corregir, por supuesto. Eso lo tiene que corregir, porque es que el ministerio, para poder traer recursos del ministerio, hay un documento que se llama el documento MET, y ese documento es el que le dice cómo tiene que ser el escenario para poder tener recursos del Estado. Entonces, en ese momento se tiene que reorientar, se le tiene que dar un giro al estadio para que se le pueda hacer. No sé cómo va ese proceso, porque la gente me pregunta y la verdad no sabemos cómo está el proceso, pero repito, 2 únicos escenarios en todo el departamento de Risaralda que tienen fase 3, la pista atlética y el estadio Dos Quebradas. ¿Cuáles son los escenarios deportivos del resorte de la gobernación? Solamente la Liga Risaraldense de Fútbol. Ah, solamente. Solo eso. Lo que pasa es que la ley del deporte siempre ha establecido que el que administra y mantiene los escenarios son los municipios. Entonces, cuando el departamento hace un escenario, la gente nos preguntaba, venga, si el Coliseo Mayor lo van a organizar ustedes, ¿va a quedar ustedes con él? No. Nosotros inmediatamente se lo entregamos al municipio. El tiro con arco lo estaba diciendo ahora, de una, se le entregó al municipio y ya ustedes hacen parte del escenario. Lo escuché hablando la semana anterior, usted cuando estaba en el Congreso de la República, sobre los Juegos Paranacionales, ¿eran? Paralímpicos. Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos. Lo que pasa es que en Colombia no existían los Juegos Paralímpicos. Y en el año 2000, eso fue en el año 2000, era yo presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, y sacamos la ley 582. Esa ley la impulsé yo con Edgar Perea, que era senador, que en paz descanse. Ahí fue, ¿se recuerdan la historia cuando quebró el micrófono, quebró la mesa, quebró la mesa de su curul con el micrófono, porque nos querían hundir el proyecto? Y ahí fue donde nació, doctor Luque, el Comité Paralímpico. Ahí fue donde crearon el Comité Paralímpico en el año 2000, producto de esa ley, que era para que pertenecieran a las federaciones deportivas, a la Confederación Deportiva. Y desde ahí, desde el año 2000, o sea que llevamos 24 años impulsando los Juegos Paranacionales, los Juegos Paralímpicos en Colombia, se creó el comité, y yo creo que con esto a todas las personas con cierto grado de discapacidad se les dio un aliciente de vida, una motivación. Esa fue una ley, Álvaro, bastante bonita. De las cosas que hicimos buenas en el Congreso fue esa, crear esa ley paralímpica. Las bases, ¿cómo se viene trabajando en Risaralda para esa renovación del deporte en nuestro departamento? Yo diría que Risaralda es fuerte en eso. O sea, nosotros llevamos 20 años, aquí han pasado 4 o 5 secretarios departamentales que le han apostado a eso. Entonces aquí no se puede decir que el último fue el que tuvo ese resultado. Aquí estamos hablando de que hay unos 4 o 5 secretarios que le han apostado a ese trabajo de base. ¿Qué da resultado? Que, como lo dice el doctor Germán, y ahora lo aplaudo porque ahorita les cuento algo importante sobre el paradeportismo, para que sepa qué hicieron ustedes gracias a eso. Y es que nosotros pasamos de tener 2 sextos lugares en este periodo pasado, en el 2023, a un 5º lugar. La gente dice, ¿ustedes cómo hacen? Son un departamento tan pequeño,
para que ustedes tengan resultados por encima de Atlántico, por encima de todos los departamentos del Caribe, que tienen más municipios, que tienen más recursos. Aquí hay un trabajo de base. Entonces yo diría que aquí hay un trabajo que se ha hecho, las ligas ya conocen el proceder, qué hacer. Aquí hay deportistas que definitivamente nos representan súper bien. Pasamos de tener 100 deportistas a tener más de 600 deportistas en ese curubito, como decimos, de deportista apoyado. Entonces creo que el ejercicio se está haciendo. Pero en el deporte paralímpico yo le quería añadir algo. Les voy a dar este ejemplo, que es muy significativo. El Comité Paralímpico fue el que se encargó de todos los deportistas paralímpicos en estos Juegos Nacionales. ¿Sabe dónde los llevó el Comité Paralímpico de los deportistas? Al Movich. A todas las delegaciones, a todas. A las delegaciones de cada departamento. O sea, se metió la mano al drill y dijeron, vamos a tener una villa deportiva y donde vamos a tener, en el mejor hotel de Risaralda, vamos a tener a la delegación paralímpica. Eso se llama un trato especial. Sí, y eso, espectacular. Y la ministra, que fue un ejercicio súper interesante, ya las competencias, usted lo sabe, doctor Germán, las competencias eran primero los juegos tradicionales o convencionales y después los paralímpicos. No, aquí los unieron. Entonces usted veía, para badminton acá y badminton acá. Y así fueron acá. Los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos en Francia. Entonces los Olímpicos y los Paralímpicos. Entonces eso fue importante. El incremento de los aportes que hace la gobernación al deportista apoyado ha sido, digamos que histórico en esta administración. Pues es lo bueno y lo ventajoso de tener un gobernador o un mandatario deportista. Que es consciente, es clarísimo. ¿no? Que es consciente de las dificultades. El sábado tuvimos una reunión, todo el mundo llama histórico cualquier cosa, pero bueno, yo lo voy a decir histórica. Una reunión histórica el sábado con la alcaldía de Pereira. Espero tenerlas con las demás alcaldías, este tipo de reuniones, donde se sentaron secretarios de infraestructura del municipio del departamento, secretario de deporte del departamento, para consolidar un plan y una unidad de escenarios deportivos en 3 años. Definitivamente lo que acabas de decir es la realidad. Gracias a un alcalde joven, gracias a un gobernador joven, gracias a un alcalde, a unos gobernadores deportistas, podemos decir que en este momento el deporte está casi en el tercer renglón de presupuesto en el departamento. A mí me salía una liga el sábado, cuando, no sé si ustedes escucharon, que en el Congreso, en el Senado, 30 senadores le dijeron a la ministra y a Hacienda que 70.000 millones de pesos se iban de deporte, del Ministerio del Deporte. En el recorte presupuestal. En el recorte presupuestal. Y decía el presidente de la liga, me decía, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, no se preocupe. Me da tristeza por el deporte, pero nosotros no dependemos del ministerio. O sea, gracias a Dios, el presupuesto que hoy tenemos en la gobernación ha sido tan positivo que no vamos a dejar de tener ninguno de los programas que tenemos en el plan de desarrollo. Doctor Duque, hablemos de la ordenanza para la creación de los Juegos Campesinos. Esos Juegos Campesinos, yo creo que ustedes, los tres, yo creo que conocen que en el año 85 se hicieron los Juegos Cafeteros. Los Juegos Cafeteros. Esos Juegos Cafeteros dieron de mucho de qué hablar porque fue la primera vez que se habló de ese tema. Pero nadie lo tenía contemplado que fuera una ordenanza del departamento. Y en el anterior gobierno empezamos a tener ese estudio de mirar cómo podemos hacer que el campesinado del departamento se pueda beneficiar de algo. Y fue así cuando el diputado Diomedes con el gobernador lo que hicieron fue conseguir que la asamblea, 12 votos afirmativos, se pudieran tener estos juegos campesinos cada 2 años. Entonces la primera vez que llegamos a todos los municipios. Y lo bonito de todo esto es que los 3 equipos que quedaron primero, segundo y tercero le apuestan al campesinado. O sea, hacen un trabajo muy bonito con el campesinado. La Celia, Quinchía y Mistrato fueron los 3 primeros lugares. Entonces estamos haciendo ese ejercicio. Ya el otro año son los juegos departamentales, donde se consolida todo el deporte del departamento. Ya como municipios. Ya los municipios, y ya con los otros que son netamente campesinos. Netamente campesinos. De las veredas de cada uno de los municipios de exactamente. En el 2026. ¿Y esos recursos se apropian desde qué? ¿Desde el año entrante? Este año ya los apropiamos los juegos departamentales y el próximo año vienen los juegos campesinos. Ya viene apropiado. ¿Hacia dónde va el deporte de Risaralda?
De Risaralda le sigue apostando a la reserva deportiva. Nosotros, vuelvo y reitero, si nosotros no le trabajamos a los polos de desarrollo en cada uno de los municipios, si no le trabajamos a la base, nosotros en 4 o 6 años caemos. Sí, y volvemos a ser 10º y 12 y no volvemos a tener los deportistas y se nos van para otras regiones. Un gran apoyo de las secretarías de deporte departamentales y municipales son las instituciones educativas, sin duda alguna, Fermín. Ahí está el semillero. Los intercolegiados son porque, muy entre otras importantes. cosas, recuerde que hay una materia que le dan a uno desde que entra a la escuela o al colegio, y es educación física. Que ya no existe. Que ya no existe prácticamente. En la primaria. En la primaria lo acabaron. Pero los intercolegiados es una base fundamental, Pero, sin lugar a base, dudas. los intercolegiados, pero es que ahí en los centros educativos, ahí está el semillero. ¿Ustedes cómo trabajan con ellos? Los intercolegiados debería ser el evento más importante de la del Ministerio de Educación y el Ministerio de La Deporte base, juntos. ¿cierto? La base, Y no lo es así. No lo es. Y Y lo digo debería con toda ser. sinceridad. Y se lo dije en una mesa grande que tuvimos con la ministra. Yo le dije, si no revisamos los juegos intercolegiados, se nos van a caer los juegos intercolegiados. Y estoy de acuerdo con el doctor Germán. Totalmente de acuerdo. Ahí está. Si usted no va a esa base de los colegios, Ahí está la base. usted se cae el proceso. No, y sobre todo, doctor Duque, que es el acompañamiento para la ocupación del tiempo libre de estos muchachos después de que Total. salen del colegio. Ahí está la ocupación Doctor del tiempo Germán, libre. es una pregunta boba, pero siempre la hago. ¿Qué hace un joven de 15 años en Guática? Después de que salga de estudiar, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí. Imagínense, pegarse el celular, si es que tiene internet. Y irse a, a la cuadra, ¿qué? O a la esquina. A la esquina, a ver, a meter, a ver qué hace. vicio, es decir, Entonces, lo van y... Entonces nosotros, si no le Investigando eso. llevamos a ese occidente de Risaralda, a esos municipios, no le llevamos un programa fuerte como los intercolegiados, como otros programas que tenemos, ahí no va a pasar nada. Claro. Y definitivamente vamos a seguir teniendo los problemas que hoy tenemos. Listo. Bueno, pues a nuestro invitado a esta hora, el doctor Luis Eduardo Duque Sanz, secretario de Deportes de Risaralda. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Álvaro, un saludo muy especial para ti. Muchas gracias por la invitación al doctor Germán, a Fermín, que siempre está ahí. Yo les quiero mandar un saludo muy especial ahorita en esta Navidad, también a los deportistas, a esta Casa de Campeones, a estos deportistas que tenemos que lo representan en cada momento, en cada lugar. Cada fin de semana, señores, tenemos un campeón nacional o internacional. Este fin de semana tuvimos 2 medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, tuvimos una Panamericana de Badminton, y así ustedes ven cada semana. Entonces les mando un saludo de nuestro gobernador, de este secretario que los adora, y que sigan trabajando por ese departamento de Risaralda. Y a Dos Quebradas, aquí que ustedes son locales aquí en Dos Quebradas, seguir trabajando, porque aquí hay un talento en Dos Quebradas, un gran talento, y hay que seguir trabajando en el deporte de este municipio. En redes sociales, Albaluz Castaño saluda, buen día desde Florida, Estados Unidos. Diana Osorio García dice, buen día, qué bueno ver que está allí un excelente ser humano y maravilloso profesional que trabajó tan impecable qué trabajo tan impecable el que realiza en el departamento. Muchas gracias, Es lo tan que linda. dice. Las 7 de la mañana, 26 minutos, vamos a una pausa más en el informativo del Eje Cafetero.